Cajamarca, tarde fría de noviembre de 1532. Una plaza vacía, casas bajas y, en el centro, un emperador en litera, rodeado de miles. Y enfrente, menos de 200 españoles escondidos como si estuvieran por hacer la peor sorpresa de cumpleaños de la historia. Suenan campanas, relinchan caballos, alguien levanta una Biblia y en minutos el Inca Atahualpa está prisionero. La contradicción es absurda. ¿Cómo cae un imperio andino gigantesco en manos de tan pocos? Quédate hasta el final y vas a descubrir la clave que lo explica. Empecemos por el principio. Para entender el golpe, hay que mirar lo que era el Tahuantinsuyo. No era una tribu grande, era una maquinaria imperial. Caminos por montañas imposibles, mensajeros corriendo con relevo, depósitos de comida para ejércitos y una administración que contaba trabajo y recursos con quipus, cuerdas con nudos que eran como una planilla, pero en versión andina. El Inca, el Zapa Inca, no era solo un rey, era una figura sagrada, el eje del orden. Cuando Cusco mandaba, mandaba en serio. Y aún así, esa máquina perfecta tenía una debilidad. Si se rompe el centro, todo empieza a temblar. Y justo antes de que aparezca Pizarro, el centro ya estaba temblando. Muere el Inca Huayna Cápac y la sucesión se vuelve un problema enorme. Encima llega un enemigo invisible, enfermedades traídas desde Europa que avanzan antes que los europeos. El resultado es una crisis política brutal. Dos hermanos, Huáscar en Cusco y Atahualpa en el norte, terminan en guerra civil. No es una pelea familiar de no te presto mi poncho, es una guerra que desgasta ejércitos, rompe lealtades y deja heridas abiertas. Cuando los españoles entran al escenario, el imperio está poderoso, pero cansado y dividido. Ahora sí, Francisco Pizarro no era un príncipe ni un genio renacentista. Era un tipo de origen humilde, con ambición de sobra y un talento especial para la paciencia, cuando hay oro al final. Desde Panamá escucha historias del sur, tierras ricas, templos brillantes y un imperio que parece infinito. Hace expediciones, fracasa, insiste, vuelve a insistir, hasta que consigue permiso de la corona para conquistar y gobernar en nombre del rey. Su plan no es filosófico, es práctico. Lleva pocos hombres, sí, pero trae caballos, acero, pólvora y una idea peligrosísima: capturar al líder y que el resto se arrodille. En 1532, Pizarro baja por la costa del Perú, y lo que encuentra no es un imperio tranquilo esperándolo con alfombra roja, sino señales de guerra interna, rivalidades, resentimientos y pueblos sometidos que no necesariamente aman a Cusco. En el camino aparecen intérpretes y mediadores, gente que traduce no solo palabras, sino intenciones. La comunicación es un arma. Pizarro funda un asentamiento para asegurar retaguardia y se prepara para lo impensado: subir a los Andes con un grupo pequeño hacia el corazón político del imperio. En la montaña no se perdona el error, y aún así, él avanza, como si ya supiera el final. Subir a Cajamarca no era un paseo. Frío, altura, caminos difíciles y el riesgo constante de quedar atrapados lejos de la costa. Pero Pizarro escucha que Atahualpa está cerca, celebrando su victoria en la guerra civil y con un ejército enorme. Un conquistador con sentido común diría: nos vamos. Pizarro hace lo contrario, acelera. Y acá aparece la jugada central. Él no quiere ganar una batalla campal, sabe que sería suicidio. Quiere un golpe quirúrgico, tomar al emperador, como un secuestro político a escala imperial. El problema es convencer al emperador de presentarse y lograr que baje la guardia. Atahualpa llega confiado.
Viene de aplastar a Huáscar y se siente dueño del mundo. Para él, esos extranjeros son raros, sí, pero pocos. No parecen una amenaza real. Además, en la lógica imperial, el poder se exhibe. Uno se muestra, impresiona y el otro obedece. Atahualpa decide encontrarse con Pizarro en Cajamarca. Entra con su comitiva ceremonial, con música, plumas, estandartes. Muchos van desarmados porque esto es una audiencia, no una batalla, al menos en su cabeza. Mientras tanto, Pizarro esconde a sus hombres alrededor de la plaza, y cuando el emperador pisa el centro, la trampa ya está cerrándose. El encuentro tiene un detalle que se vuelve símbolo. Un fraile, Vicente de Valverde, sale a hablar con Atahualpa. Le exige aceptar el cristianismo y reconocer al rey de España. Y para darle autoridad a esa exigencia, le muestra una Biblia. Atahualpa la mira, la manipula, no entiende por qué ese objeto manda sobre nadie y la arroja al suelo. En versión andina, eso no es un sacrilegio, es lógica. En versión española, es la excusa perfecta. Valverde vuelve agitado. Pizarro ya tenía el plan, pero ahora tiene también el pretexto moral. En la plaza, un silencio raro, y ese silencio dura poco. De golpe, gritos, pólvora, metal. Los españoles salen de los edificios como si la plaza fuera una ratonera. Los caballos cargan y el impacto psicológico es brutal. Animales enormes, hombres con armadura, armas que hacen tronar el aire. No es que los incas no sabían pelear, es que en ese momento están atrapados, apretados, sin espacio, sin plan de combate y con el emperador en el centro. Pizarro, obsesionado con su objetivo, incluso evita que maten a Atahualpa. Lo quiere vivo. Y lo logra. Cuando cae la tarde, el emperador está prisionero. Y con él, queda prisionera la estabilidad del imperio. En Cajamarca ocurre algo extraño. El imperio más grande de los Andes queda en pausa porque su líder está encerrado. Para los incas, el Zapa Inca es el orden del mundo. Si lo tocan, si lo retienen, algo no encaja en la realidad. Esa duda se contagia. Atahualpa intenta recuperar control desde la prisión. Manda mensajes, negocia, amenaza, promete. Y entonces ofrece lo que cree que los españoles realmente desean: un rescate. Un cuarto lleno de oro hasta la altura de su brazo. Y más plata todavía. Pizarro acepta encantado, porque si hay algo más peligroso que un conquistador armado, es un conquistador ilusionado con riqueza. Empieza el desfile del tesoro. Llegan objetos de todo el imperio: adornos, vasos, planchas, figuras sagradas, oro trabajado con una finura increíble. Y acá viene la parte triste y muy colonial. Gran parte de ese arte se funde para convertirlo en lingotes, porque el oro como historia vale menos que el oro como pago. Atahualpa, mientras tanto, cree que está comprando su libertad, pero Pizarro y sus hombres empiezan a discutir otra cosa. Si lo liberan, ¿no los destruirá después? Y aparece el miedo. El rescate es enorme, sí, pero también es una confesión. El imperio puede movilizar riquezas y gente a una velocidad que asusta. Y el prisionero sigue siendo una bomba política. Es más de lo que soñamos. Sí, tomémoslo todo. Nadie debe saberlo. Con el oro acumulándose, también se acumulan tensiones. Algunos españoles quieren cumplir la promesa y marcharse ricos. Otros sueñan con algo más grande: conquistar todo. Atahualpa intenta jugar su propia partida. Ofrece alianzas, intenta dividir a los extranjeros, observa quién manda de verdad. En paralelo, llegan noticias del interior: generales incas, ejércitos en movimiento, rumores de ataques. Y como si faltara combustible, aparecen más españoles con Diego de Almagro, y con ellos nuevas ambiciones y más bocas que quieren su parte del botín. Cajamarca se convierte en una olla a presión. Pizarro tiene al emperador, sí, pero también tiene un problema. ¿Qué hace con él cuando ya no lo necesita y cuando lo teme?
La decisión final es tan política como brutal. Atahualpa es acusado de conspirar, de idolatría, de traición, de cosas que suenan a necesitamos justificar esto. Se arma un juicio a medida y llega el momento. Fines de agosto de 1533, en Cajamarca, el emperador enfrenta una elección macabra. Le ofrecen morir quemado o ser estrangulado con garrotes si acepta el bautismo. Atahualpa acepta la conversión, buscando al menos evitar el fuego. Muere igual. Y con su muerte no desaparece un enemigo, aparece un vacío. Porque ya no es solo el Inca preso, ahora es el Inca muerto. Y esa noticia viaja por los caminos imperiales como un rayo que parte el cielo. Tras la ejecución, los ejércitos que rodeaban Cajamarca se repliegan. No porque sean cobardes, sino porque el tablero cambió. Sin Inca, ¿quién manda? Los españoles aprovechan ese desconcierto y hacen lo que mejor saben hacer: poner a alguien en el trono que les convenga. Instalan un Inca títere para dar apariencia de continuidad. Pero el imperio ya está fragmentado por la guerra civil y por la violencia reciente. Pizarro no quiere gobernar sobre ruinas sin legitimidad. Quiere que la gente obedezca como siempre, solo que ahora a él. Y para eso necesita Cusco, el corazón sagrado y político. Así que inicia la marcha hacia la capital. El problema es que camino a Cusco, la lealtad vale menos que la supervivencia. La marcha a Cusco es una mezcla de diplomacia y amenaza. Pizarro avanza usando la red de caminos incas, la misma que construyó el imperio que está conquistando. Ironía fina, el Tahuantinsuyo le presta las escaleras para subir a saquearlo. En el trayecto, varios pueblos sometidos por Cusco ven una oportunidad de revancha o de autonomía y se alinean con los españoles. No es los españoles contra los incas y listo. También es una guerra civil interna amplificada por un invasor. En el camino hay enfrentamientos, escaramuzas, negociaciones, traiciones. Y finalmente, en noviembre de 1533, Pizarro entra en Cusco. No como invitado, entra como dueño, y Cusco, por primera vez en mucho tiempo, no decide su propio destino. Cusco cae, y con ella cae un símbolo. Los españoles ocupan palacios, saquean templos, miran la ciudad como un cofre abierto. El Coricancha, el templo del sol, es especialmente codiciado, no solo por la riqueza, sino por lo que representa. También capturan y controlan a nobles para evitar rebeliones, y buscan un nuevo Inca que sea útil. Manco Inca, un príncipe joven, es coronado para mantener la ilusión de continuidad. En teoría, el imperio sigue, pero ahora obedece órdenes ajenas. Y esa relación está condenada desde el minuto 1, porque para los españoles, Manco es una llave, y para Manco, los españoles son un incendio. La pregunta no es si habrá resistencia, sino ¿cuándo? Y mientras tanto, Pizarro consolida su poder como quien clava estacas en tierra prestada. Entonces, ¿fue la tecnología lo que ganó todo? Sí y no. Los caballos, el acero y la pólvora impactaron, pero no explican por sí solos un colapso tan grande. La verdadera jugada fue política. Capturar al Zapa Inca rompió el eje del sistema. El imperio funcionaba con jerarquías claras, con obediencia ritual y con una autoridad sagrada. Cuando esa autoridad queda atrapada, muchos no saben cómo actuar sin traicionar su propia cosmovisión. Súmale la guerra civil reciente, los rencores internos y las alianzas locales, y el cuadro se entiende mejor. Los españoles no derrotan a todos en campo abierto, explotan un momento de fractura y lo convierten en derrumbe. Pero esa victoria trae un precio, porque dominar un imperio no es lo mismo que desarmarlo, y lo que viene después es un caos largo y sangriento. Este oro es mío por derecho. No, se Y encima, los propios conquistadores empiezan a pelearse entre ellos.
Porque el oro del rescate no trae paz, trae discusiones sobre reparto, títulos y quién manda de verdad. Pizarro y Almagro, socios por necesidad, se miran como rivales con sonrisa falsa. La conquista avanza, pero el gobierno es improvisado. Se reparten encomiendas, se exige tributo, se reorganiza el poder local. Se funda un orden nuevo sobre estructuras viejas, y el choque es inevitable. Con el tiempo, Pizarro fundará Lima y la administración española se hará más formal. Pero en estos años iniciales, todo es una mezcla de ambición, miedo y oportunismo. Y mientras los españoles discuten su botín, los Andes no están quietos. La resistencia toma aire, y cuando respira, lo hace fuerte. El impacto es enorme, y no se limita a una bandera nueva. Cambian religiones, cambian autoridades, cambian formas de trabajo. Se reorienta la economía hacia la extracción y el envío de riqueza, y se instala una sociedad colonial desigual. Años después, la corona organizará este territorio como el Virreinato del Perú, con una burocracia pensada para controlar y recaudar. Pero incluso con virreyes, leyes y ceremonias, la resistencia no desaparece. Habrá rebeliones, guerras internas y un último refugio inca que sobrevivirá décadas en regiones apartadas. La conquista no es un botón de apagar imperio, es una cadena de golpes que transforman todo. Y si volvemos a Cajamarca, a esa plaza donde empezó el derrumbe, queda una pregunta incómoda. ¿Qué cayó primero? ¿El ejército o la idea de que el Inca era intocable? Volvamos a la imagen del inicio. Cajamarca, un emperador en litera y menos de 200 españoles esperando como cazadores. La clave, el X prometido, no es un arma mágica ni un supuesto destino inevitable. Es la crisis interna que ya estaba rompiendo al Tahuantinsuyo. Una guerra civil reciente, lealtades partidas y un sistema donde la figura del Inca sostenía el mundo. Pizarro entendió que capturar al centro podía desarmar todo lo demás. Y cuando Atahualpa cayó, no cayó solo un hombre, cayó la cadena de mando, la confianza y la estabilidad. La tecnología ayudó, sí, pero el golpe fue político y psicológico. Desde esa plaza, la historia andina cambió para siempre, y el imperio más poderoso de Sudamérica entró en una era nueva, escrita por otros. Dale like y suscríbete a Bohemio Historiador para más historias así. ¿Crees que el imperio inca habría resistido si no existía la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa?